Compartir pantalla. Bien, vamos a continuar con los contenidos del curso. Estaba tratando el concepto de área en coordenadas polares. ¿Cuál era la idea aquí? Bueno, la idea esencial era aproximar la región polar por una suma de regiones, suma de área de regiones conocidas. Uno hace la analogía respecto del área de una región en coordenadas rectangulares que se aproximaba con rectángulos. Lo que uno hace acá es considerar una región tipo. Una región tipo acá naturalmente es un sector circular. ¿Okay? Es un sector circular. Entonces lo que uno está trabajando es con sector circular. Uno aproxima, toma una partición en el intervalo de variación del ángulo, y a cada punto de la partición considera un rayo en ese ángulo, como se está indicando en la figura. ¿Ok? Entonces, con esta información, lo que uno hace es considerar un punto en el intervalo y la imagen por la función. Recuerde que la curva polar es de la forma R igual F de teta. Entonces, uno coge un punto y tiene un radio. Y lo que uno construye es un sector circular, el que se está dibujando ahí en color naranjo. El área de ese sector circular es un medio de f de teta sub k al cuadrado por delta teta sub k. ¿Qué es lo que es delta de teta sub k? Es el ángulo, y es la diferencia de los dos ángulos. ¿Okay? Es ese ángulo que está ahí. Entonces, uno tiene que, ese sector circular tiene esa área, y la suma de esos sectores circulares va a aproximar el área de la región polar. Uno aproxima el área de la región polar. Entonces uno, bajo el supuesto, aquí está la aproximación, bajo el supuesto que la función es continua, sobre el intervalo, cuando la norma de la partición tiende a 0, lo que uno obtiene es que esa suma tiende a algún valor. Ese número existe porque la función es continua, y esa es justamente la suma de Riemann ¿de qué función concretamente? Esta es la suma de Riemann de esta función, de esa función que está ahí, es la suma de Riemann. Por lo tanto, esa suma converge a este valor, que es la integral de Riemann, y ese valor es el área entonces. Bueno, lo que hemos hecho acá es el símil de las coordenadas rectangulares, así que efectivamente tenemos la información, tenemos el mismo razonamiento aplica acá. Bueno, entonces lo que hacemos es formular ahora el resultado. Si uno tiene una función continua, definida en un intervalo alfa-beta, entonces el área de la región acotada por la curva y los rayos, aquí es importante, ¿eh? Es importante como sugiere el dibujo. El dibujo es el área la estás llenando con un rayo, con un segmento que parte desde el origen. Parte desde el origen y llegas hasta la curva. Y cuando el ángulo varía entre alfa y beta, ese rayo recorre la región, llena la región. Tenemos entonces el área de la región que se está indicando. El ejemplo que vimos la clase pasada, si uno quería calcular el área de la región limitada por el círculo, 2 seno de teta, para teta entre pi cuarto y pi medio, en la región que está pintada ahí. El radio es 1. El área de esa región está dada por la integral
un medio de la integral entre pi cuarto y pi medio de 2 seno de teta al cuadrado, 4 seno de teta, y llegamos a esa integral. Integrando el seno cuadrado, vamos a recordar esa integral en momentos, y entonces nos da ese valor. ¿Ok? Da el valor que se está indicando. Bueno, ¿cómo calculamos el área de un pétalo de la curva? ¿Qué comentamos la clase pasada? La clase pasada habíamos hablado de algunas curvas importantes, polares, y una de ellas era las rosas. Las rosas. Veamos acá. Alejar. Una rosa es del tipo R igual a coseno de m teta o R igual a seno de m teta, donde m es un número natural que vamos a pensar distinto de 1. Si m es par, hay 2 m pétalos, y si m es impar, hay m pétalos. Aquí tenemos dos ejemplos. R es igual a coseno de 2 teta y R es igual a seno de 3 teta. Esas son dos curvas. Entonces es interesante, por ejemplo, hallar el área de la región encerrada por un pétalo, o el área total. Aquí la simetría va a ser interesante si quisiéramos hallar un área total. Entonces, el problema que se está planteando ahí, lo vamos a tratar acá, ahí, ese. La región que se está preguntando es f de teta coseno de 3 teta. Ese es el área que nosotros vamos, el área encerrada por un pétalo. La variación de ángulo es entre menos pi sexto y pi sexto. El ángulo varía entre menos pi sexto y pi sexto. O bien entre 11 pi sexto y 2 pi. Digámoslo, entre 0 y pi sexto y entre 11 pi sexto y 2 pi. Tenemos la variación. Entonces podemos calcular el área de esa región. Aquí está la variación del ángulo. Y aquí es como valía el radio. Bueno, y entonces, el cálculo de la integral es consecuencia de, el cálculo del área es consecuencia de plantear la siguiente integral. Aquí la simetría, nosotros podríamos decir el área que estamos buscando es igual a 3 veces el área del pétalo, y podemos hacer el comentario acá, estrella es por la simetría. Con respecto, esa curva es, como puede apreciar, es simétrica respecto a eje polar. Esa curva es simétrica respecto al eje polar. Es simétrica respecto al eje polar solamente. ¿Okay? Entonces, como es simétrica respecto al eje polar, el semiplano superior es simétrico y el semiplano inferior. En particular, los pétalos tienen tienen la misma área. Entonces, de esa manera nosotros calculamos el área de la región total como 3 veces el área de cualquier pétalo. Vamos a calcular el área del pétalo que está encerrado en amarillo, o que está destacado en amarillo. Y el área de ese pétalo es, bueno, 3 medios por la integral entre menos pi sexto y pi sexto del coseno 3 teta, todo eso al cuadrado, el coseno cubo. Bueno, calculamos esa integral. Fijarse que como la función es par, podemos integrar entre 0 y pi sexto. Tenemos ahí coseno cuadrado 3 teta. Y esa integral, que es la integral del coseno, aquí hicimos un cambio de variable, el que se está señalizando aquí, señalando ahí. Con ese cambio de variable, los límites quedan entre 0 y pi medios, y queda coseno cuadrado. Aquí estamos tomando prestado el 3 que está fuera de la integral. Y esa integral, que es coseno cuadrado, se calcula usando las integrales que estamos planteando en 1. Estamos usando esas dos identidades, estamos usando la identidad 1. Bueno, el área entonces es, pi cuartos. ¿Okay? El área de la región. ¿Ya? Ese es el área de la región. Es pi sobre 4. Bueno, vamos a hacer más ejemplos de esto.
Pero es necesario estudiar el caso en que una región está limitada por dos curvas. ¿Okay? Vamos a estudiar ese caso que vamos a considerar ahora. Bueno, queremos determinar el área de la región que está limitada por dos curvas polares y un par de rayos. Es el bosquejo que se está contando ahí. Ese es el bosquejo. ¿Okay? Si tú tienes, aquí es importante tener presente que la fórmula tiene validez. Vamos a contar aquí. La fórmula tiene validez si tú tomas dos rayos, teta igual alfa, teta igual beta. Estamos tomando este ángulo que es alfa y este ángulo que es beta. ¿Sí? Y lo que nos interesa es la región que está limitada por R igual, R1 igual R1 de teta y R2 igual R2 de teta. Ahí. La región que nos interesa es la que está limitada por esas curvas. Entonces, ¿cómo podemos calcular el área de esa región? O sea, describamos la región. La región D son todos los puntos del plano polar con teta variando entre beta y alfa y R1 de teta menor o igual que R menor o igual que R2 de teta. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Estamos diciendo, voy a destacarlo con otro color aquí, ¿eh? A ver, con otro color. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, con un color azul. Lo que estamos diciendo, color azul. A ver. Lo que estamos diciendo es que si tomamos un ángulo acá, un teta, entre alfa y beta, y tomamos ese rayo, la región que nos interesa es esta región. Este segmento está en la región. Todos los puntos de ese segmento tienen coordenadas r teta, donde r y teta verifican esta condición. Por lo tanto, cuando teta varía entre alfa y beta, ese segmento barre toda la región, llenamos la región. Ahora, ¿cómo calculamos el área? El área, como se puede apreciar, es una diferencia de áreas. El área está dado por una diferencia. Es una diferencia de áreas. Eso es lo que estamos considerando acá. ¿Por qué la diferencia? Porque el área, la región en cuestión es la diferencia de esta área, esa región, teta igual alfa, teta igual beta, R2 de teta, ahí, y menos esta otra área. Podemos dibujarla al lado. Vamos a hacer este dibujo, a ver. De esta otra área. R1 de teta. Este es alfa y beta. Teta igual alfa y teta igual beta. Y entonces lo que estamos haciendo ahí es la diferencia de estas dos áreas. Pero la área que está en púrpura se puede evaluar con una integral y la área que está en café con otra, así que esa diferencia de integrales nos va a dar el área que estamos calculando. Bueno, y esa es la fórmula que se está indicando acá. Esta, ¿no? Bueno, esta fórmula es en análogo a lo que uno conoce, a lo que uno tiene en las coordenadas cartesianas. Recuerde que las coordenadas cartesianas, uno tiene una región limitada por una curva y por otra.
Esa es la región. Limitada por una curva y por la otra curva. Y si este era G, y este era F, el área está dado por la integral entre A y B de G de X menos F de X. De X. Que es la diferencia de esas integrales y la diferencia de áreas. Aquí las áreas se están calculando con la respectiva fórmula, por eso que salen los cuadrados. Es una diferencia de áreas del cálculo que se está planteando. Entonces, esta fórmula es la que vamos nosotros a aplicar para calcular el área de una región. En la mayoría de las veces, por supuesto que hay que ver, y por eso que estudiamos las curvas, algunas curvas polares, estudiamos en sí, para poder graficar, para poder ver cuál es la región que estamos considerando. Entonces, este es el área, atrapada por dos curvas polares. Antes de ver este problema, veamos algunos problemas un poco más sencillos. Mira. Veamos, mira, nosotros ya repasemos lo que hicimos ayer. Si quisiéramos hallar el área de la región en el primer cuadrante, limitada por la cardioide, en el primer cuadrante significa que el radio varía entre 0 y pi medios. Entonces el cálculo de la integral es esto, consecuencia de la integral del coseno cuadrado. Si quisiéramos calcular el área de la región encerrada por esa lemniscata, esta es una lemniscata, ¿cierto? Sabemos que esto es una lemniscata. Entonces, con la simetría basta considerar la región superior. El ángulo varía entre pi cuarto y 3 pi cuarto. Aquí dimos la observación de por qué eso era así. R cuadrado tenía que ser positivo. Y el radio varía entre 0 y la raíz de ese número, y raíz de esa función, y por lo tanto el área está dada por esa integral, que es 2. Veamos entonces un problema tipo con una diferencia de área. Mira, queremos hallar el área de la región interior a esa curva y exterior a esa otra curva. Bueno, la primera curva es una circunferencia. Esta es una circunferencia y la otra es un caracol. De hecho, esta es una circunferencia y este es un caracol. Es un caracol sin lazo. No pasa por él. Este es un caracol sin lazo. ¿Ok? Este dibujo no es el correcto. Me disculpo acá, pero este dibujo no es el correcto. Es un caracol sin lazo, por lo tanto la curva es así. Una cosa así. Aquí dibujemos acá la línea. Ahí está, ¿ok? No pasa por el polo. Bueno, entonces la región está encerrada por esas dos curvas, la región que está dando en ese color que es celeste, calipso. Entonces, vamos a encontrar los puntos de intersección. Los puntos de intersección se encuentran, como siempre, igualando las curvas, igualando las ecuaciones. El seno de teta es un medio, y por lo tanto teta es pi sexto o 5 pi sextos. El punto A tiene coordenadas 5 medios. Si tú evalúas teta igual pi sexto y 5 pi sexto, el seno te va a dar un medio. Así que el valor del radio es 5 medios, ya sea con cualquiera de las dos curvas que evalúes, obtienes el punto. El punto A es el punto de coordenadas 5 medios pi sexto, y el punto B 5 medios 5 pi sextos, que son los que están ahí. Bueno, entonces nosotros queremos calcular el área de esa región. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, ambas curvas son simétricas respecto a la recta, al eje Y, o a la recta teta igual pi medios. La mitad izquierda es lo mismo que la mitad derecha desde el punto de vista del área, así que calculamos el área de la mitad derecha y la multiplicamos por 2. Si nosotros consideramos el área de estrella, que está pintada en amarillo, ¿entre qué varía? Bueno, la variación del ángulo ahora es entre pi sexto y pi medio. La región total
el ángulo varía entre bisectos y 5 bisectos. Y si nosotros consideramos la porción derecha, es entre bisectos y pi medio. Entonces vamos a calcular la integral, o el doble de la integral para calcular el área total. Vamos a multiplicar por 2 el área de la porción de la derecha. Vamos a calcular esa integral, porque es una diferencia, ¿no? Ahí hay una diferencia de áreas. Bueno, el otro término es un cuadrado binomio, hacemos el cuadrado, hacemos la suma, la reducción de términos correspondiente, y se calcula la integral usando la integral del seno cuadrado. Estos cálculos, vamos a hacer un ejercicio en directo, pero estos cálculos en general me los salto porque estamos ocupando la fórmula de A en 2. ¿Sí? Me interesa contar esta cosa. Entonces, usando la fórmula llegamos a, después de hacer un poco de álgebra, a evaluar esta expresión entre pi medio y pi sexto, y entonces el valor de el área es 8 pi tercios más raíz de 3. Ese es el área de la región. Entonces, calculemos algunas áreas de regiones. Veamos. Ya. Vamos a calcular, veamos entonces el problema que está planteado acá, en el apunte. Determine el área de la región interior a la lemniscata. Ya sabemos que esto es una lemniscata. Esta curva es una lemniscata. Y exterior a la circunferencia. Recuerde que hicimos un tratamiento completo de la curva. Hablamos de las lemniscatas. Son figuras de estas, son curvas que tienen con este tipo de ecuación. Esencialmente el símbolo infinito, que está acostado, parado o rotado, de alguna manera. ¿Mm? Ya la estudiamos con detalle, lo que es, ya indicamos la simetría y cómo se puede apreciar ahí. Esencialmente, cuando tú tienes R cuadrado igual una fórmula, tienes dos fórmulas, una con la positivo y negativo, y la unión de esas dos te da la curva completa que uno considera. Entonces es una lemniscata, y estamos calculando el área de esa lemniscata. Y entonces lo que podemos hacer acá es lo siguiente. Ya. Vamos a calcular el área de esta región. ¿Qué es lo que está indicando? Mira. La lemniscata en este caso es el símbolo de infinito, y la otra es la circunferencia de radio raíz de 3, centrada en el origen. Dice el área de la región interior a la lemniscata, o sea, dentro de la lemniscata, pero fuera de la circunferencia. El área en concreto es esta. Vamos a aumentar acá. Esta es el área que estamos considerando. Esa que está ahí. El área de la región es esa que se está indicando ahí. Esta. Ahí está, el área de la región considerada. Bueno, ¿y cómo calculamos el área? A ver, podemos observar varias cosas. La simetría vamos a usar. Bueno, la porción que está a la izquierda es lo mismo que la porción que está a la derecha, así que podemos quedarnos solamente con la derecha. Además, la porción que está a la derecha, vamos a sacar acá el relieve. La porción que está a la derecha es simétrica respecto al eje X, por lo tanto, el cálculo del área de esa porción es lo mismo que calcular el área de esta porción. La que está ahí. Todo eso lo podemos obtener por la simetría. Las curvas son simétricas respecto a toda la recta que estamos considerando, respecto al eje X, al eje Y, o la recta θ igual pi medios, y respecto al polo. Entonces, lo que tenemos acá es, basta considerar la porción que está sombreada ahí, con ese color. Entonces lo que vamos a hacer es describir
En polares, ¿cuál es esa región? Para poder describir en polares esa región, nosotros resolvemos esta ecuación. Técnicamente lo que tú tienes es esto, ¿eh? Porque en realidad tú tienes coseno de 2 teta igual a 1/2. Por lo tanto, 2 teta tiene que ser un ángulo cuyo teta tiene que ser un ángulo tal que 2 teta es 1/2, o sea, teta tiene que ser pi tercio, y el otro ángulo es menos pi tercio. O, pongamos entre paréntesis acá, si quieres trabajar entre 0 y 100 y 2pi, o teta es 2pi menos pi tercios, que sería 5 pi tercios. Esa es la variación del ángulo, 5 pi tercios. Ahí está. Bueno, ahí tenemos los valores. Fijarse que nosotros podemos jugar un poco, a ver, antes de hacer el cálculo acá. Nosotros podemos obtener las coordenadas, podemos decir que este punto tiene coordenadas, ese que está ahí, y con otro color, naranjo. Ese punto tiene coordenadas, raíz de 3 pi tercios. Y el que le corresponde acá, aquí usamos la simetría, raíz de 3 menos pi tercios. Bueno, esos dos puntos están. Está respecto al eje Y el simétrico. El simétrico del sería este punto. Raíz de 3, 2 pi tercios. Y el otro es este que está acá, que es menos raíz de 3, pi tercios. Aquí estamos usando la simetría respecto al polo. Ese punto está. Y ese punto es justamente donde se intersectan las curvas. Están los 4 puntos. Bueno, pero si nos quedamos con el primer cuadrante, si nos quedáramos solo con el primer cuadrante, con esta región, ahí, entonces el ángulo, para esa región, el ángulo varía entre 0 y pi sextos. Así que la integral que vamos a considerar está entre 0 y pi sextos. Y es una diferencia de áreas, como el que se va a plantear ahí. Ahí está, ¿no? Entre 0 y pi sextos. ¿De qué? De r cuadrado. Pero r cuadrado ya es 6 coseno de 2 teta. ¿Ok? Menos raíz de 3 al cuadrado, que es la expresión que está ahí. Bueno, calculamos la integral y llegamos al resultado, que es el que aparece. Esta observación es interesante y la vamos a explotar. Lo que está diciendo es que lo que uno sabe es que los puntos de intersección entre dos curvas, conocidas sus ecuaciones, se obtienen igualando las ecuaciones, en general resumiendo un sistema que involucra. Pero en el caso polar, hay puntos que están en la intersección, pero no salen del sistema. Recuerde que si un punto está, nosotros igualamos dos ecuaciones porque estamos diciendo que el punto verifica simultáneamente ambas ecuaciones. Las coordenadas del punto verifican simultáneamente ambas ecuaciones. Pero esto podría no ocurrir y ser punto de intersección. Esta observación la vamos a hacer, la vamos a comentar con ejemplos. ¿Okay? Vamos a verla con ejemplos. Bueno, determinemos las áreas de las regiones que se están indicando ahí.
Veamos la región 2. La región 2 la desarrollamos. Fijarse que esta figura que está acá es una cardioide. Abre hacia la derecha. Y queremos encontrar el área de la región limitada por el eje X, y esa figura es la que se está churando ahí, en el primer cuadrante. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Veámoslo acá, ¿ven? Lo teníamos ahí, que es el que llamamos el problema número 5. Bueno, esa región es la que hay que calcular. La variación del ángulo. ¿Entre qué varía el ángulo? El ángulo varía entre 0 y pi. Fijarse que si estamos integrando esa región, es 1 menos, ¿cierto? A ver, déjenme chequear acá. 1 menos coseno. Bueno, fíjate que si θ es 0, el coseno de 0 es 1. R es 0, o sea, estamos en el polo. Estamos parados ahí. Justamente ahí. Y cuando θ es pi, estamos en ese punto de la curva. En ese punto de la curva. Entonces, la variación es, la curva se mueve de esta manera. Presenta esa figura. Y sigue, da la vuelta y se encierra en sí mismo. Bueno, entonces la variación del ángulo es entre 0 y θ, y el radio varía entre 0 y 1 menos coseno de θ. Entonces el área está dada por esta integral. Calculemos la integral. Hagamos el cálculo entonces. Esto sería un medio de la integral entre 0 y pi medios de 1 menos 2 coseno de θ más coseno cuadrado de θ de θ. Y aquí lo que podemos hacer es, bueno, a ver, esto es igual a ¿cuánto? Bueno, en este espacio no nos alcanza, ¿no? Esto es igual a ¿cuánto? A ver, calculemos acá. Esto es igual a un medio. ¿De qué? Paréntesis. Bueno, aquí estamos calculando, ya estamos calculando la primitiva, y la vamos a proceder a evaluar. 1 aporta θ. 2 coseno aporta seno, ¿no? Menos 2 seno de θ. Más coseno cuadrado, ¿más cuánto? La integral del coseno cuadrado. Vamos acá. ¿Cuánto era la integral del coseno cuadrado? Era θ medio más un cuarto seno de 2 θ. Θ medio más un cuarto seno de 2 θ. Entonces esto es θ medios más un cuarto del seno de 2 θ. Un cuarto del seno de 2 θ. Y todo esto va evaluado entre 0 y pi medios. ¿Y aquí nos queda entonces al evaluar? Veamos qué es lo que queda. Esto es igual a un medio de qué. A ver, estamos evaluando este seno. Fíjate que seno de 2 θ cuando θ es pi medios te da pi, y en 0 es 0, así que este término desaparece. No aporta absolutamente nada al evaluar. Nos quedaría lo siguiente. 1 menos 2 seno de θ. 1 menos 2. Perdona, es un medio factor de paréntesis. Pi medios menos 2 veces más pi cuarto. ¿Ok?
Cerremos el paréntesis acá. Tenemos esa expresión. O sea, esto es igual a 1/2 de ¿cuánto? 3π menos 2. Aquí me comí algo, vamos a revisar. Tararán, menos el doble producto, más teta medio 1/4 y cuartos. A ver qué tenemos acá. Que este número me está dando negativo. Teta medios menos 2. Doble producto más el cuadrado. Ese número es positivo. Así que el valor de la integral es positiva. Vamos revisando. Coseno cuadrado. Teta medio más 1/4. Vamos a revisar acá. Debe haber un error de cálculo, parece, ¿no? Más 1/4 seno de 2 teta. 1/4 seno de 2 teta. A ver dónde está el error. Teta medios. Estamos evaluando en pi medio menos 2 seno menos 2. Más pi cuartos. Este número es positivo. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error aquí? Déjame mirar. Uno menos coseno. El ángulo varía entre 0 y pi medios, ciertamente. Entre 0 y pi medios. Este es pi medios. Ahí. 0 y pi medios. 1 menos el coseno al cuadrado. Tararán. Producto más el cuadrado al coseno. Teta menos 2 seno teta más teta medios. Más 1/4. Este número negativo, ¿no? Hay un error de cálculo ahí. No, el error es mío. ¿Se da cuenta? Ese número es positivo, no sé de dónde salió ese 8. Nunca fue 8. Es 3 pi cuartos. Estamos multiplicando por 2 cuartos más cuartos, 3 cuartos. El error es mío. Y solo mío. Ese número es positivo. Ciertamente, ¿no? Ahí estaba el error. Estaba mal sumada la fracción. Me disculpo. Bien. Ese es el área de la región. Bueno. Bien, ahí tenemos el área de la región que está limitada por. Entonces, lo que resta, vamos ahora a estudiar, a hacer algunos problemas de área. A ver, veamos. Tenemos el área de la región limitada por 2 curvas y el área limitada por un rayo, ya. Entonces, veamos acá. Aquí se presenta un problema bien interesante, problema número 6. Fijarse acá. Queremos encontrar el área de la región dentro del radio, dentro de esta curva y fuera de la otra curva. La primera curva es una cardioide y la segunda curva es una circunferencia. La figura es la que se está indicando ahí. De hecho, el área de la región completa es tanto la porción de arriba como la porción de abajo. Pero por la simetría, basta calcular el área de la porción de arriba. ¿Ok?
Entonces, si llamamos D a la región total, el área de la región total es 2 veces el área de la región, de la porción de arriba que le llamamos de estrella. Ahora, aquí ven lo interesante, preste atención. ¿Cómo calculamos el área de la porción que está arriba? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente. Tomemos un rayo típico, un rayo tipo. Es el que está pintado en rojo. ¿Sí? Entonces ese rayo, una porción de ese rayo queda atrapado en las curvas, que es esa porción de segmento que está considerado en rojo. ¿Ok? Entonces, en esa porción hay una diferencia de áreas. Hay una diferencia de áreas en esa porción. Eso va a ocurrir cuando el ángulo varía entre 0 y pi medios. Entre 0 y pi medios, hasta acá, pi medios, hay una diferencia de áreas. Y cuando el ángulo varía entre pi medios y pi, ya no hay una diferencia de áreas. Fíjese cómo es el rayo. El segmento está completo. Va desde el polo hasta la otra, hasta la curva, hasta la cardioide. Eso nos da a entender que la porción o la región, el cálculo del área de la región pasa por el cálculo del área de dos regiones, que la hemos dividido de esa manera, de 1 y de 2. La región es la unión de la porción de 1 y de la porción de 2. Aquí estamos escribiendo, describamos las regiones de 1 y de 2. La región de 1 está, la variación de θ es entre 0 y pi medios, y el radio varía, como bien indica, entre la curva que está en púrpura, que es la circunferencia, y la curva que está en verde. Aquí está la variación del radio. El ángulo, la variación del ángulo de la que se está indicando. En cambio, en la porción de 2, el ángulo varía entre pi medio y pi, y el radio, este es ángulo, perdón, es ángulo, θ, y el radio varía va desde el polo hasta la curva que es la cardioide. Entonces, el cálculo de las áreas en esas dos regiones es distinto. En el primero es una diferencia de áreas, que le estamos llamando AD1. El área de la porción de 1 es la diferencia de las áreas, ¿ok? Que está dada por esa integral, la integral entre 0 y pi medios de esa expresión, de esa diferencia. Si nosotros desarrollamos los cuadrados, se cancela el coseno cuadrado, y nos queda ese término, y el cálculo de la integral es bastante directo ahí. Pi cuarto más 1. Y el área de la otra porción, que le llamamos D2, es el área de esta región. Ah, perdón. Aquí yo me equivoqué en el cálculo, me disculpo. Es el área que estamos calculando, es el de la cardioide, no de la circunferencia. Así que el cálculo no es este. Corrijámoslo de inmediato. Es el área de esta porción, me disculpo acá. Vamos a hacer el cálculo, ¿ok? Vamos a hacer el cálculo que no es el que estaba calculando el área. Esa integral estaba involucrada en la circunferencia, pero no es el cálculo de la circunferencia, sino que de la cardioide entre pi medio y pi. El cálculo es
1 más coseno. 1 más coseno de teta, al cuadrado de teta. Y esta integral entonces es 1/2 de la integral entre pi medios y pi, pi medios y pi, el cálculo de la integral entre pi medios y pi, de, damos el cálculo, 1/2 de la integral entre pi medios y pi, de 1 más 2 coseno de teta más coseno cuadrado de teta, Estamos calculando esa integral, terminamos con el cálculo de esta región. Bueno, esto es igual a 1/2 de teta más 2 seno de teta más teta medios más 1/4 del seno de teta, 1/4 del seno de 2 teta. Y todo está evaluado entre pi medios y pi. Entre pi medios y pi. Bueno, y esto nos da 1/2 de, vamos evaluando, evaluamos en pi medio. Fijarse que este término no aporta cuando evaluamos en pi medio. Este término, cuando evaluamos en pi, te da seno de 2pi, y al evaluar en pi medio te da seno de pi, así que este no aporta, 0, se da 0, y entonces nos queda 1/2 de, ¿qué tenemos acá? Pi medios más menos 2 más pi cuarto, ¿no? Un medio de pi medio menos 2 más pi cuarto. Y eso es 1/2. Eso es 1/2 de 3 pi cuarto menos 2. Ahí tenemos el cálculo de esa integral. Entonces, si terminemos acá el problema, así, el área de la región es igual a ¿cuánto? ¿Cuál es la región que estamos calculando? Es la que se está indicando ahí. 2 veces el área de estrella. El área de estrella, calculemos, digamos que el área de estrella es el área de estrella es igual a pi cuarto más 1, sería pi cuartos más 1 más 3 pi octavos menos 1, o sea, sería pi cuartos más 3 pi octavos, sería 2 pi cuartos, 2 pi octavos más 3 pi octavos son 5 pi octavos. Por lo tanto, el área de la región es 5 pi cuartos, porque se multiplica esta por 2. Ese es el área de la región. ¿Okay? Bueno, la simetría permite trabajar en una porción un poco más pequeña, y eso nos sirve porque nos permite decidir eh, establecer más fácilmente la variación del ángulo. Ahí tenemos entonces el área de la región.
Bueno, terminemos con estos dos problemas. A ver, pues seguimos haciendo más. Mira, calculemos la región que está atrapada por una vuelta de la espiral de Arquímedes. Esta curva se llama espiral de Arquímedes. Y disculpen acá, es R igual teta. La curva R igual teta es una espiral. Hay una colección importante de espirales. Esta es otra curva que aparece con alguna, no tan frecuente, pero es importante manejarla. Se llama la espiral de Arquímedes. Si aquí tenemos el rayo, si este es el rayo, este es el origen, digamos acá, aquí está el polo. Fíjate que cómo es el dibujo es, a medida que te posicionas en teta, el valor del rayo es igual a teta, entonces en 0 es 0, para que se entienda por qué el dibujo es así. Dice en 0 es 0, y cuando el ángulo es pi medios. Y cuando el ángulo es pi medio, el radio es pi medio. Cuando el ángulo es pi, el radio vale pi. Por lo tanto, tú partes desde este punto, y ya cuando diste una vuelta, estás ahí, y cuando diste la vuelta en ángulo pi, ya el radio es mayor. Y cuando el ángulo es 3 pi medio, esta longitud es mayor. Por lo tanto, cuando te diste la vuelta completa, llegaste a un radio de 2 pi. Y uno sigue dando más vueltas. A medida que el ángulo crece, el radio crece. Entonces es una espiral. Por eso, ese dibujo corresponde a para teta mayor que 0, ¿ok? Teta mayor que 0. Si teta menor que 0, hay que hacer el dibujo en el otro sector. Bueno, en este caso es la región que está atrapada por una vuelta, o la primera vuelta de la espiral. El ángulo se mueve entre 0 y 2 pi, y la región está atrapada por, digamos, lo que el eje polar y la curva. Esa es la región que se está pintando ahí. El área, entonces, el cálculo es bastante directo. Bueno, a ver, llegamos entonces a que el área de la región está dado. Es el área. ¿Mm? Bien, a ver, finalicemos con esta. Calculemos el área de la región achurada. Dice que es interior a la circunferencia R igual 10 y a la derecha de R coseno de θ 6. Esto es una recta, ojo. Esta es una recta vertical. La recta X igual 6. Eso ya lo comentamos. Es la recta vertical. La región que está ahí. A ver, la región es simétrica respecto al eje X, así que podríamos tomar la mitad de arriba, pero aquí la vamos a tomar completa. ¿Qué es lo interesante? Los puntos de intersección. Ah, me faltó decir algo, lo vamos a comentar aquí. En el problema anterior, el problema de las dos áreas, las dos regiones. Fíjese que las ecuaciones, si nosotros, fijarse que al hacer los dibujos, ambas curvas contienen al polo, lo estoy dibujando exageradamente grande. Sin embargo, el polo no aparece al resolver las ecuaciones. De hecho, cuando nosotros igualamos las ecuaciones, no hay solución. Coseno de teta, 1 más coseno de teta, 1 igual 0, no tiene sentido. Sin embargo, ambas curvas contienen al polo, por lo tanto el polo es un punto común a ambas. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Ocurre que el polo está en la ecuación de la circunferencia con unas coordenadas, y al mismo punto está en la ecuación de la cardioide con otras coordenadas. ¿Ok? Entonces este es el fenómeno que se está mencionando en el comentario. ¿En cuál comentario? En este comentario. Un punto geométrico que no se puede obtener
resolviendo, igualando las ecuaciones. ¿Mm? Bueno, entonces nosotros terminemos con esto. Vamos a considerar la región completa, podemos considerar la mitad superior, la parte superior, consideremos la completa, encontremos los puntos de intersección, está mal el acento, me disculpo por eso. Intersección, los puntos de intersección, igualemos 10 igual 6 secante, equivalente a que la secante 1 partido por el coseno 3/5. ¿Cuánto vale el ángulo? Bueno, el ángulo del coseno inverso, o el arco coseno. ¿Cuál otro ángulo sirve? Menos el ángulo, ¿no? Así que el área de la región D está dada por esa integral. O sea, el área de la región es un medio de la integral entre menos teta 0 y teta 0 de 100 menos 36 secante, ¿o no? Secante es 36 secante, ¿cierto? Secante cuadrado de teta. Ya, y esto es lo mismo que colocar la integral entre 0 y teta 0 de 100 menos 36 secante cuadrado de teta de teta. Bueno, porque esta es una función par y el intervalo es simétrico, es 2 veces la integral. Y ahora calculemos la integral. ¿Cómo nos quedaría acá? Mira, esto es igual a 100 teta menos tangente. La derivada de tangente secante cuadrado. 36 tangente. Sorry. Terminemos con este problema. 36. Tangente de teta. Entre 0 y teta 0. Hagamos el cálculo hasta el último. Bueno, esto es 100 teta 0 menos 36 tangente de teta 0. Pero la tangente de teta 0 se puede determinar. ¿Cómo determinamos la tangente? Bueno, ¿qué significa? Veamos acá, ¿ven? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? En este triángulo, rectángulo, ponemos teta 0 ahí. Teta 0 es el arco coseno ¿de qué? O sea, el coseno de teta 0 es 3/5. Coseno de teta 0 es 3/5. Por lo tanto, aquí tenemos que en ese triángulo, el coseno de teta 0 es 3/5. 3/5, ¿no? Esta longitud entonces vale, por el teorema de Pitágoras, es 4, ¿no? ¿4? 25 menos 9 son 16. 4. Entonces, con esta información tenemos que la tangente de teta 0 es 4/3. Entonces, así, el área de la región está dado por 100 veces este número menos 36 por 4/3, 36 sobre 3 es 12, 48. Ese es el valor del área, ¿no? De esa región. ¿Ok? Bueno, continuamos con más problemas de áreas.